La aportación principal que el Ministerio de Economía hace en unos presupuestos generales del Estado no es el gasto del propio Ministerio, que también tiene su importancia, sino sobre todo la elaboración del cuadro macroeconómico. Como dije en mi primera intervención y como señalamos en el debate de totalidad, ese cuadro macroeconómico no es una cuestión para técnicos, es realmente la base de todo el presupuesto. En función de esas previsiones de comportamiento de la economía se construye todo lo demás, las previsiones de ingresos, las previsiones de gasto, el cumplimiento del déficit. Y la aportación que ha hecho el Ministerio de Economía en ese sentido a los presupuestos no nos parece acertada. Nos parece, insistimos, que hay unas previsiones demasiado optimistas que hacen que los presupuestos queden bien sobre el papel, se cumpla el objetivo de déficit sobre el papel, pero nos tememos que en la ejecución no va a suceder lo mismo. ¿Por qué decimos esto? Insisto una vez más, por la situación de la zona del euro. Las tres principales economías, Alemania, Francia e Italia, están estancadas o en recesión. El señor Draghi hablaba gráficamente de que la economía de la zona del euro está en punto muerto y el señor de Guindos decía que había que hacer autocrítica sobre las políticas económicas europeas para entender esa situación. Lamento que no haya podido asistir a esta parte del debate porque quería preguntarle cuál es esa autocrítica. Desde luego en este Parlamento no la ha realizado. Siempre se vuelve de los consejos europeos diciendo que la política europea es la mejor y que la situación en la que estamos es el mejor de los mundos posibles. Bien, pueden decirnos, como se nos dijo en el año 2007-2008 por otro gobierno, bien, es que el mundo está muy mal, pero España es un milagro económico y va muy bien. Esto no es sostenible, sobre todo cuando hablamos de la zona del euro, porque no podemos mantenernos al margen de esa situación. Son muchas las vías de contagio. Primero, las exportaciones. 2/3 partes de nuestras exportaciones se dirigen a ese mercado, la mayor parte. Pero no es solo esa la vía de contagio. Lo mismo sucede con el turismo. Nuestros clientes en el mercado turístico provienen sobre todo de los países de la zona del euro. Lo mismo sucede con la inversión extranjera. La mayor parte de la inversión extranjera viene de allí. Y lo mismo sucede vía expectativas. Antes de que eso se note, los consumidores, los empresarios van cambiando sus expectativas a peor. Con todas esas vías de contagio es imposible que la situación de la zona del euro no afecte a nuestra economía. Es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional cuando prevé menos crecimiento, más paro, menos creación de empleo que en el cuadro macroeconómico del Gobierno. Es lo que nos dicen todos los indicios que han ido saliendo las últimas semanas en datos de coyuntura, que son importantes porque estos datos de coyuntura nos permiten, en vez de mirar por el retrovisor, mirar por el cristal delantero. Y los datos nos indican que ha habido una caída de las exportaciones del 5,1% en agosto, que ha empeorado la confianza del consumidor, que en octubre se ha creado empleo pero menos que el año pasado y que los índices PMI, tanto de la industria como de los servicios, reflejan un enfriamiento de la economía. Bien, pues esto se trasladará a los ingresos y a toda esta estructura presupuestaria que se basa en esas previsiones. En esta ocasión teníamos la posibilidad de tener un debate más objetivo sobre estas cuestiones, porque se ha creado un organismo, la AIREF, para dirimir estas cuestiones. La AIREF dice que la metodología del Gobierno proporciona poca información y querríamos haber tenido la oportunidad de escuchar al presidente de la AIREF en esta tramitación parlamentaria, compareciendo en comisión, dada la relevancia de esta nueva institución, que no se ha traducido en su participación en persona en el debate de presupuestos parlamentario. Entrando en las enmiendas de mi grupo a esta sección, a la sección 27, por un lado, son enmiendas que quieren favorecer la internacionalización de la empresa española, porque está demostrado que cuando una empresa tiene presencia en un mercado exterior, le es más fácil exportar, conoce mejor ese mercado, tiene vías de distribución. Y las empresas están haciendo este esfuerzo por la caída de la demanda interna, pero sin el suficiente acompañamiento presupuestario. El resto de enmiendas, y las más importantes, tienen que ver con la I+D, con la investigación en nuestro país. Todos hablamos de mejora de la competitividad y el Partido Popular especialmente, en su discurso habla mucho de mejora de la competitividad.
pero sus mejoras de la competitividad se han basado básicamente en la reducción salarial, que hoy mismo la Comisión Europea explicaba que no era la mejor estrategia. La mejora de la competitividad sana y sostenible es a través de la innovación, que hace que cuando generas nuevos productos el precio no sea tan importante. Cuando aumentas la productividad, el coste cae, no porque los trabajadores cobren menos, sino porque son más productivos. Y en eso la retórica es muy ampulosa, pero los presupuestos nos dicen que no ha sido una prioridad la I+D en nuestro país. En estos presupuestos sube ligeramente el gasto en I+D, hay una pequeñísima subida, pero desde el inicio de la crisis el gasto en I+D ha disminuido en 1/3 en nuestro país y partíamos ya de niveles inferiores al de nuestros socios europeos. Por otro lado, estas cifras están un tanto maquilladas en el sentido de que más de la mitad no son gastos en subvenciones a I+D, sino gastos en préstamos y anticipos que a menudo se quedan sin ejecutar, como es lógico, porque si uno está empezando una investigación que no sabe qué va a salir de ella, pues financiarla vía préstamos no es la mejor manera, teniendo que devolver principal e intereses en ese clima de incertidumbre que es consustancial a la mayor parte de la I+D. Por eso, nuestras enmiendas lo que hacen es reforzar la dotación de los principales buques insignia de la investigación española, el CSIC, el CEDETI, Investigación Sanitaria, el Instituto de Salud Carlos III. Y como les decía en comisión, quiero repetirlo aquí también, el problema con la I+D es que es una política a largo plazo. Es fácil destruir los equipos investigadores y que jóvenes brillantes se vayan de nuestro país. Es muy difícil recomponer esos equipos una vez que se han desmantelado.